La luz de la pantalla ilumina mi rostro, el único resplandor en la habitación. Es tarde, demasiado tarde, y el reloj en la pared lo confirma. 2:12 de la madrugada. El apartamento está en silencio, un silencio pesado, que se cuela en las paredes como si todo estuviera detenido, esperando algo que no puedo identificar. Fuera, el viento se cuela entre las rendijas de la ventana abierta, trayendo consigo un aire frío, húmedo, que hace que el techo del salón cruje levemente. El sonido del ventilador es casi inexistente, como si se hubiera olvidado de existir. El gato, Félix, está acurrucado a mis pies, sus ojos brillando en la penumbra con la misma indiferencia con la que observa las horas pasar. A veces, su respiración parece ser lo único que rompe el silencio, un susurro suave que se mezcla con el leve murmullo de mi propia respiración. Mi dedo recorre la pantalla del teléfono sin pensar, un deslizamiento mecánico entre encuesta tras encuesta, uno de esos pasatiempos vacíos que no llevan a ningún lado, pero que en este momento parece lo único que me mantiene despierto. Las sombras que se alargan en las esquinas de la habitación se mueven lentamente, pero no me fijo en ellas. Es el tipo de noche que te agarra y te retiene en su quietud. Me siento aislado, como si estuviera flotando en un espacio sin principio ni fin, donde el tiempo ya no tiene relevancia. Cada ruido que surge, el golpeteo lejano de una tubería, el leve crujido de los muebles, parece no provenir de mi apartamento, sino de algún lugar lejano. Todo está en su lugar, pero hay algo extraño en el aire, algo que no puedo identificar, pero que siento muy cerca. La pantalla parpadea y una nueva encuesta aparece. ¿Ayudarás a dar forma al futuro?, dice. Sin pensarlo, toco el botón. El primer parpadeo en la pantalla me sorprendió, como si el teléfono hubiera decidido tomar vida por sí mismo. Por un instante, sentí que el aire se volvía más espeso, como si estuviera respirando a través de una tela de seda invisible. ¿Oscuro o claro?, leí en la pantalla. Tan simple, tan directa. No había introducción, ni mensaje cordial, solo esas dos palabras, flotando en blanco sobre un fondo negro. Mi dedo se deslizó sobre el cristal de forma automática, aunque, por un momento, me detuve a pensar. ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué esa pregunta? Pensé en las 1000 encuestas que había llenado sin más propósito que el aburrimiento, y en cómo ninguna de ellas había sido tan directa, tan extraña. Miré a mi alrededor. El apartamento estaba en su habitual quietud. La lámpara en la esquina de la habitación titiló brevemente, y la brisa fría seguía colándose por la ventana, trayendo consigo el leve sonido de los coches que pasaban en la calle. Todo parecía estar en su lugar, pero algo en mi interior me decía que no lo estaba. Quizás fue el silencio, o tal vez la atmósfera densa que me rodeaba, como si el aire estuviera esperando algo, pero no sabía qué. Presioné oscuro. Apenas lo hice, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó de golpe, seguido por el televisor, que se quedó en un parpadeo muerto. El sonido del refrigerador cesó instantáneamente y el aire dejó de moverse. El apartamento, normalmente lleno de los pequeños ruidos cotidianos, ahora estaba sumido en un silencio absoluto. No era un silencio pacífico, como el que uno experimenta al meditar. No, era un silencio profundo, inquietante, como si todo lo que existiera se hubiera desvanecido, dejándome completamente aislado, suspendido en el vacío. Miré la pantalla del teléfono, que seguía encendida, pero ahora mostraba una línea de texto en blanco. Gracias por tu selección. La frase parecía burlona, como si estuviera observando mis reacciones, midiendo algo. No pude evitar que una sensación incómoda se apoderara de mí. Respiré hondo, intentando calmarme. Es solo una encuesta, me dije, pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. Mi mente comenzaba a buscar una explicación lógica,
pero no podía encontrar ninguna. Un fallo en el sistema, un error de electricidad, me repetí, pero las palabras sonaban vacías. El teléfono vibró nuevamente en mi mano, y la siguiente pregunta apareció sin previo aviso: ¿frío o calor? Mis dedos se movieron nuevamente, como si no tuviera control sobre ellos. Un pensamiento irracional surgió. ¿Y si las respuestas realmente importaran? ¿Y si el teléfono estaba haciendo algo con mis elecciones? De repente, el calor de la habitación me pareció más opresivo, más tangible, y un sudor frío comenzó a formarse en la base de mi cuello. Miré hacia la ventana, pero fuera todo estaba igual. No había cambios ni movimientos extraños en la calle, pero sentí que algo en mí se había desplazado, como si la realidad misma estuviera cambiando a su alrededor. Mientras yo permanecía estático, sin poder hacer nada para detenerlo, elegí frío. El aire acondicionado, que nunca había encendido, comenzó a funcionar con un ruido ronco. La brisa helada que salió de los conductos fue tan repentina que me hizo dar un paso atrás. El cuarto se enfrió rápidamente. El aire se volvió denso, casi cortante. Miré mis manos, que empezaban a temblar. Algo no estaba bien. La pantalla del teléfono parpadeó y se apagó brevemente. Y cuando volvió a encenderse, una nueva pregunta apareció: ¿inundación o fuego? Las palabras flotaban como una sentencia. Mi mente trató de procesarlo, pero algo dentro de mí se resistía. ¿Qué significaba todo esto? ¿De dónde venía esta sensación de urgencia, de temor que empezaba a formarse en el estómago? El gato, que hasta ese momento había estado tranquilamente acurrucado en la esquina, se levantó de golpe, sus ojos fijos en la puerta. El pelo de su cuerpo se erizó, y su cola, normalmente relajada, estaba rígida. Merlín no se movía, solo observaba algo que yo no podía ver. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. «Está bien», murmuré en voz baja. «Es solo una encuesta. No hay nada raro aquí». Pero mis palabras no lograron calmarme. De hecho, me sentí más inquieto, como si la simple mención de la palabra inundación estuviera trayendo consigo una sensación de peligro inminente. Decidí elegir fuego. Una chispa de lógica se encendió en mi mente. Si la opción era entre fuego e inundación, debía ser fuego. Algo dentro de mí sentía que era la respuesta correcta. La pantalla se iluminó brevemente y en lugar de mostrar la siguiente pregunta, se oscureció por completo. El teléfono estaba muerto. El aire acondicionado dejó de funcionar. El cuarto volvió a calentarse y la oscuridad se hizo más densa, más palpable. Me levanté del sofá, buscando desesperadamente una explicación en el caos que me rodeaba. El sonido del refrigerador había vuelto, pero ahora parecía más fuerte, más insistente, como si algo estuviera fallando en su interior. Mis pasos resonaron extrañamente sobre el suelo de madera, un eco que no debería estar allí. Miré la pantalla de mi teléfono, que ahora estaba apagada, pero no pude evitar sentir que algo estaba mal, algo en la quietud, en el silencio, como si me observaran. Fue entonces cuando escuché el ruido, un golpeteo suave, repetitivo, como si alguien estuviera tocando suavemente a la puerta. El sonido no venía de fuera, sino de algún lugar dentro de la casa. Unos pasos ligeros comenzaron a escucharse, uno tras otro, pero no había nadie en la habitación conmigo. Mi cuerpo se tensó. Miré hacia el pasillo oscuro, el mismo pasillo que siempre había conocido, pero que ahora parecía más largo, más opresivo. Cada sombra parecía moverse, como si algo estuviera desplazándose en su interior. La sensación de ser observado creció en mí, pero no pude apartarme. Volví al teléfono. El vibrar de la pantalla me hizo sobresaltarme. Mi mano
tembló mientras lo tomaba. En la pantalla, nuevas palabras aparecieron. Gracias por tu preferencia. Esa era la tercera vez que aparecía esa frase, pero ya no me resultaba tranquilizadora. Algo en mi interior me decía que este no era el final. Algo estaba a punto de suceder. Algo que no podía prever ni entender. Un cambio que, quizás, ya había comenzado sin que me diera cuenta. Mi respiración se aceleró, y fue entonces cuando me di cuenta de que había caído en su juego, que había comenzado algo que no podía detener. La sensación de que algo estaba por romperse, por cambiar irreparablemente, me llenó completamente. Lo único que podía hacer ahora era esperar lo que viniera después. El teléfono vibró con fuerza en mis manos. Un zumbido bajo, pulsante, como si viniera del centro de la tierra. No era el zumbido normal de una notificación. Era algo más, algo que resonaba en mis huesos. Lo miré, mi pulso acelerado, mi vista nublada por el miedo y la confusión. En la pantalla, una nueva pregunta. ¿Aliens o demonios? Las palabras brillaban con una intensidad que hacía que el resto del cuarto se desvaneciera, se volviera difuso, borroso. Yo estaba atrapado en un rincón oscuro de mi mente, y la realidad se deshacía lentamente, como una pintura derritiéndose bajo el sol. Mi respiración era irregular. Cada inhalación se sentía pesada, como si el aire estuviera hecho de algo más denso, algo más real. Miré la pantalla y las palabras se agrandaron, se hicieron más gruesas, se deslizaron hacia afuera del marco, invadiendo todo lo que veía. El silencio, antes tan reconfortante, ahora era opresivo, como si el universo entero estuviera esperando, observando, a punto de hacerme caer en su vacío. La pregunta flotaba ante mí, como una sentencia. ¿Aliens o demonios? Era ridículo. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué a mí? Mi mano temblaba. Mi mente se retorcía con cada segundo que pasaba. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si algo invisible estuviera aplastándome desde todas las direcciones. No podía escapar de esa pregunta. No podía dejar de mirarla. Pero no podía decidir. Mi mente se encontraba a la deriva, atrapada entre dos conceptos tan contradictorios, tan ajenos a mi realidad. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez, con más fuerza. Una vibración tan intensa que sentí como si mi cuerpo mismo estuviera siendo sacudido. Miré la pantalla con los ojos entrecerrados. La visión borrosa. No podía escapar de la pregunta. No podía dejar de pensar en ella, como si me estuviera taladrando la cabeza, apoderándose de mi razón. Sin darme cuenta, mi dedo se movió. Presionó el botón que decía «Demonios». No pensé, no razoné. Era una respuesta impulsiva, una reacción visceral, como si mi cuerpo hubiera respondido por mí, como si ya supiera lo que debía hacer. En el instante exacto en que mi dedo tocó la pantalla, algo cambió. La habitación pareció encogerse, comprimirse, y las sombras se alargaron como dedos oscuros trepando por las paredes. Sentí una sensación extraña, como si el espacio mismo se estuviera distorsionando, como si el aire ya no fuera lo mismo, como si no estuviera respirando aire. Todo a mi alrededor comenzó a vibrar. Una vibración tan profunda que la sentí en el pecho, en el cráneo, en el fondo de mis entrañas. No era un sonido, ni un ruido. Era la misma vibración del espacio, como si el tejido de la realidad estuviera deshilachándose, como si el universo entero estuviera en una vibración constante, disonante, que resonaba en cada átomo de mi cuerpo. Las paredes comenzaron a moverse, no de forma literal, pero de alguna manera extraña. Las líneas rectas se curvaban, se distorsionaban. La lámpara sobre mi escritorio dejó de ser una simple fuente de luz y se convirtió en algo más, algo que parecía tener vida propia. La luz que emitía era demasiado brillante, cegadora, como si viniera de un lugar más allá de esta dimensión, más allá de mi comprensión. Cerré los ojos,
pero la luz seguía allí, ardiendo detrás de mis párpados. Abrí los ojos nuevamente y algo estaba diferente. No en la habitación, sino en mí. La realidad ya no se sentía real. Cada rincón, cada objeto, todo lo que antes parecía sólido y tangible, ahora flotaba ante mí como una ilusión. El aire, el espacio, todo parecía distorsionado, alterado, como si estuviera viendo el mundo a través de una capa de niebla espesa. Mis pensamientos eran erráticos, fragmentados. Sentía que mi mente se deshacía, que la comprensión de lo que veía me era completamente ajena. La pregunta seguía allí, flotando frente a mí, cada vez más grande, más pesada, como si se estuviera adueñando de todo lo que me rodeaba. Aliens o demonios, aliens o demonios, repetía en mi mente como una letanía. De repente, el teléfono volvió a vibrar, un zumbido bajo y ominoso que me atravesó como una corriente eléctrica. En la pantalla, un nuevo mensaje apareció. Gracias por tu elección. Algo en mí se quebró en ese momento. No entendía qué estaba sucediendo. Estaba perdiendo el control. Los bordes de la realidad seguían deshaciéndose. Y me sentí más y más como un espectador de mi propia vida. Ya no estaba seguro de lo que era real. Ya no estaba seguro de si la habitación, el teléfono, la luz, todo eso era realmente lo que parecía ser. Fue entonces cuando lo vi, o, mejor dicho, lo sentí. Algo estaba en la habitación conmigo. No era físico, no era algo que pudiera ver claramente, pero lo sentía como si algo, alguna presencia, estuviera acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para revelarse. La sensación me atravesó, fría y punzante, como si una sombra estuviera extendiéndose por todo mi ser. No pude moverme, no pude reaccionar. Era como si mi cuerpo hubiera dejado de responderme, como si mi voluntad ya no tuviera control sobre mí. La vibración del teléfono aumentó nuevamente, ahora mucho más fuerte, casi insoportable. Lo tomé con manos temblorosas. El mensaje en la pantalla era claro, demasiado claro. Bienvenido al próximo paso. Las palabras brillaban con una intensidad que parecía atravesar la pantalla, como si estuvieran perforando la capa misma de la realidad. Sentí una oleada de pánico recorrerme, pero no podía apartar la mirada, no podía escapar. En ese instante, comprendí que no había vuelta atrás. La elección que había hecho, la elección que había tomado, sin saber por qué, había desencadenado algo que no podría comprender, algo que no podría detener. La habitación parecía encogerse aún más. Las paredes se cerraban a mi alrededor. La luz, que antes era tan brillante, ahora era oscura, pulsante, como si estuviera tomando vida propia. No era solo luz, era algo más, algo que trascendía el concepto mismo de luz. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, deslizándose por el suelo, ascendiendo por las paredes, hasta que todo el apartamento estuvo rodeado de oscuridad. Pero no era una oscuridad vacía, era una oscuridad con forma, con intenciones. Algo, alguien, estaba observándome. Los objetos comenzaron a desaparecer, disolverse, como si la realidad misma estuviera desmoronándose a su alrededor. La mesa, la lámpara, el teléfono, todos se desvanecían, transformándose en manchas de oscuridad, como si fueran absorbidos por un vacío desconocido. La habitación comenzó a girar, y con cada giro, mi sentido de la realidad se desmoronaba aún más. La pregunta en el teléfono ya no era relevante. Ya no importaba si había elegido aliens o demonios. La verdad, la realidad misma, ya no tenía sentido. Y fue en ese momento cuando entendí. No se trataba de las respuestas. No se trataba de elegir entre aliens o demonios.
No se trataba de nada de lo que había pensado. Este era un juego mucho más grande, una trampa cósmica que no podía comprender. La existencia misma era una ilusión, un ciclo interminable de preguntas y respuestas que no llevaban a ninguna parte. Estaba atrapado en una realidad que no era mía, en un juego del que nunca podría escapar. La comprensión de esta verdad me hizo sentir pequeño, diminuto, como si mi vida fuera solo una mota de polvo flotando en un vasto vacío, donde ni el tiempo ni el espacio significaban nada. Lo supe en ese momento con una claridad aterradora. No había escapatoria. La pregunta nunca se detendría. Y la realidad, esa frágil construcción que había creído conocer, ya no existía. La vibración del teléfono cesó de repente, como si la fuente de esa energía se hubiera apagado. El sonido del refrigerador, que había estado zumbando constantemente en el fondo, se detuvo. Todo quedó sumido en un silencio tan profundo que mi oído empezó a notar ruidos diminutos, el leve crujido de la madera de las paredes, el aire detenido, la respiración que se me hacía densa en el pecho. Ya no había sonido, ni fuera, ni dentro. La habitación, que antes había estado tan viva con los ecos de mi paranoia, se había vuelto vacía, como si ya no quedara nada de mí en ella, como si el espacio mismo me hubiera olvidado. La pantalla del teléfono continuó siendo una luz fría en la penumbra. No parpadeaba, no se apagaba, pero había algo en ella que ya no era igual. Se veía inerte, distante. El mensaje, aunque desprovisto de contenido visible, seguía pesando sobre mí, como una sombra que no podía apartar. El aire era denso, una presencia que no sabía si existía realmente o si estaba construida en mi mente, pero lo sentí allí, tan palpable como cualquier otra cosa que alguna vez consideré real. Estaba atrapado en este lugar, pero no sabía si estaba atrapado por la habitación o por la propia realidad. ¿Y qué tan real era mi realidad? Mi mano, sin pensar, volvió a acercarse al teléfono, pero al tocar la pantalla, la respuesta parecía obvia, como si fuera un reflejo de algo profundo y lejano, algo que ya estaba allí, esperando. Volví a ver la pantalla con desesperación. Gracias por tu servicio. Las palabras, que ya no tenían sentido para mí, resonaban como una condena. Era como si me estuviera dando la bienvenida a un nuevo ciclo, uno que ya había aceptado sin comprenderlo. El teléfono, de alguna manera, me estaba utilizando para mantener su juego en marcha. Y yo, sin poder hacer nada más que seguir sus reglas, había aceptado mi destino sin ninguna opción de retorno. El cuarto permaneció en el mismo estado, la misma quietud. Nada había cambiado, pero todo lo había hecho. El aire ahora parecía diferente, como si estuviera impregnado de algo mucho más grande, más antiguo. El lugar donde estaba ya no me pertenecía, tampoco me pertenecía a mi cuerpo. Mi mente había sido arrastrada hacia algo insondable, y ya no podía volver a donde había comenzado. Había visto lo que no estaba destinado a ver, lo que no debía conocer. La verdad se había colado en mi conciencia como un veneno lento, y no podía deshacerme de ella. Los pensamientos ya no fluían como antes. Estaban rotos, fragmentados. Cada intento de entender lo que acababa de vivir solo me hacía darme cuenta de lo pequeño que era, de lo insignificante que era mi existencia frente a la vastedad de lo que había tocado. Sabía que ya no podía vivir como antes. Sabía que la línea entre lo que es real y lo que no lo es se había difuminado irremediablemente para mí. No podía volver a mi vida anterior. Las preguntas que habían comenzado como un simple pasatiempo habían destapado algo mucho más grande, algo que no se podía ignorar. Me levanté lentamente, con la sensación de que mi cuerpo ya no me respondía como antes. Todo parecía lejano, difuso, como si estuviera observando desde una distancia que no podía comprender. Miré alrededor, pero no vi mi habitación, ni mi teléfono, ni mi gato.
Solo vi una especie de vacío que me rodeaba, una oscuridad que se extendía más allá de las paredes, más allá de lo que podía percibir. Y en medio de esa oscuridad, una pregunta persistía en mi mente. ¿Estoy solo? No sabía si la respuesta importaba. No sabía si existía una respuesta que pudiera darme consuelo. La verdad, al final, era que había sido consumido por algo que no comprendía, algo que estaba más allá de cualquier posibilidad de explicación. Y lo peor era que ahora lo sabía. Ahora lo entendía. Mi destino, mi vida, mi comprensión del mundo entero había quedado marcado por un ciclo que no terminaría. Ya no importaba si quería huir o si deseaba ignorar lo que había sucedido. Lo que había tocado, me había tocado a mí, y ya no podía deshacerlo. El teléfono vibró una vez más, casi como si me llamara, como si me empujara a enfrentarme nuevamente a algo que nunca había dejado de existir. Pero esta vez no lo toqué. No quise. No importaba si era el principio de algo o el final. Ya nada podía salvarme. La luz del teléfono se apagó sola y la habitación volvió a sumirse en la oscuridad. Pero no era la misma oscuridad. Esta vez estaba impregnada de un saber ajeno, un saber que ya no podía ignorar, ni siquiera cuando la quietud regresó. Quizás, pensaba, mi única opción era aceptar lo que había aprendido, pero la duda seguía. Si todo lo que había sucedido era real, ¿qué significaba realmente mi existencia? ¿Y si esto era solo el principio?